Hola amigos y amigas de Wikidona, espero que estén muy bien. Estoy muy contento de estar nuevamente aquí en tu canal oficial de Wikidona, la primera universidad podcast Madonapedia en español de YouTube. Antes de comenzar, quisiera agradecerle a los más de 850 suscriptores que tiene el canal. Realmente es muy divertido estar con todos ustedes, me encanta esta comunidad que se está creando. Son todos muy buena onda, con energías muy positivas, lo cual siempre es muy bienvenido y por supuesto que yo se los voy a devolver. Bueno, en el video anterior había comentado muchas cosas sobre la noche inaugural del Celebration Tour, pero había olvidado comentar que Madonna el 11 de octubre había recibido una bienvenida a ese recinto, como si fuera una reina, como se lo merece. Me llamó mucho la atención ese detalle que no quise pasar por alto, y también después de que Madonna hizo un cover de la canción conocidísima I Will Survive, Gloria Gaynor se refirió a este cover. Qué buen gusto musical tienes. Entre dos divas apoyándose, lo cual es muy positivo, ¿no? Gracias a ustedes me doy cuenta de algunos errores que voy cometiendo cuando subo los videos, especialmente el anterior que lo subí así a la rápida. Y es que Bad Girl y Nothing Really Matters ya habían sido interpretadas en vivo por Madonna, pero lo que yo quise decir era que nunca se habían interpretado en una gira de Madonna. Solo se presentó una vez en la historia estas canciones, por lo tanto eso fue lo que hizo que tanto Nothing Really Matters como Bad Girl fuera un guiño a los fans, fuera una especie de agradecimiento que le hace Madonna a sus fans. Y saben que este concierto también se ha llenado de emoción. Dedicó unas palabras a su hermano Anthony, que murió hace unos meses atrás en la extrema pobreza, con alcoholismo. Y yo recuerdo que en varias oportunidades se criticó a Madonna por no haber apoyado o darle dinero a su hermano, pero él muchas veces no quiso recibir ayuda, según las palabras de Madonna. Y lamentablemente su vida terminó de una pésima manera. En su gira Madonna también agradeció por tener otra oportunidad para vivir, lo cual nos dejó a todos muy atónitos, y se emocionó, ella también se quebró. Y al mismo tiempo se supo que Madonna seguía siendo la artista más exitosa femenina de todos los tiempos, solo superada por los Beatles, Elvis Presley y Michael Jackson, o sea, artistas de peso, con más de 400 millones de ventas físicas hasta el 15 de septiembre del 2023. Cifras actualizadas. Así que Madonna por fin reconocieron los 100 millones de copias que en un video anterior yo había dicho que todavía no consideraban dentro de tus ventas. Yo compré la taquilla para verla en Tampa, Florida. La taquilla me costó $1,475. ¡Wow! Impresionante la inversión que estás haciendo en el tour. Con estos precios y viendo que Madonna está llenando, yo me atrevería a decir que la gira va a tener mucho éxito y los precios van a ayudar bastante. Un concierto a su medida. Ella no debe probar nada a nadie. Su carrera habla por sí sola. Lo que he visto hasta el momento me ha cautivado. Nunca habrá otra como la reina. Muchas gracias a Jorge Arias por haber comentado, y al anterior que era Waldemar Rodríguez Denis 1001. Estos nombres que se pone la gente, por Dios. Muchas artistas en estos últimos días se han referido a Madonna. Por ejemplo, Miley Cyrus hizo un recuento de sus mejores looks para la revista Vogue y apareció su colaboración que hizo con Madonna en el año 2014, si mal no recuerdo. Pero la que más ha llamado la atención es Cher. Cher se refirió a Madonna de una manera muy positiva, diciendo no hay nadie como ella. Su mayor don era conocer las tendencias antes que nosotras. Aunque también dijo que podía ser muy malvada, muy mala, muy grosera. Tiene muchas acepciones en español la palabra mean, pero dejémosla en que era grosera, porque también recordó un momento en el que compartió con Madonna y Champagne cuando estaban casados, y Madonna, según Cher, fue muy grosera. Saludos desde Lima, Perú. Un saludo a todos mis hermanos peruanos. Talaya nos dice: la mejor parte es Bad Girl, simplemente genial. Ay, Dios mío, falta Frozen, Music y Express Yourself. ¿Cómo se atrevió a no ponerlas en el setlist? Music apenas y se escucha.
Uy, bueno, es que hacer un compilado con todos los éxitos de Madonna siempre va a ser muy riesgoso. Siempre va a quedar una canción afuera que a algún fan nos va a gustar o no, porque su catálogo es tan extenso y tan interminable que agradezcamos que no incluyó Candy Shop. En buena onda. Y también apareció el nombre de nuestra querida reina del pop en la última biografía de Britney Spears llamada La mujer en mí, diciendo, por ejemplo, que era un gran modelo a seguir, que fue su mentora cuando más lo necesitó. En el libro de Britney Spears hay un momento en el que ocurre algo muy drástico con Justin Timberlake y el bebé que iban a tener. Spoiler. Y Britney Spears comenta en su libro que Madonna la ayudó muchísimo a levantarse después de ese quiebre amoroso. Y otra noticia interesante que encontré fue que se hizo una revisión cercana del guardarropía de Madonna y lo pueden ver también en la revista Vogue. Oye, a todo esto Madonna no incluyó ni una sola canción de Hard Candy. Ese es un dato bien interesante, ¿eh? ¿Por qué lo habrá hecho? O sea, yo no esperaba ninguna canción de Hard Candy, pero por último un Give It To Me, un 4 Minutes, un guiño, ¿cachai? Un She's Not Me, quién sabe. Respecto a los implantes, no se los sacó. Basta con ver los videos en Bedtime o Ray of Light, a menos que el traje incluya poto. Gracias a Diego MDNA, y en otros países de Latinoamérica le decimos de manera coloquial poto al trasero. Entonces probablemente estos trajes incluyan poto. Yo creo que sí los incluye. De hecho, ya ha usado estos trajes en la era MDNA. Se notaban. No eran descarados, pero se notaba que había algo que le estaba dando más forma a su cuerpo. Les agradezco enormemente los comentarios. También les invito a ver este video, que si quieren ver la gira completa en buena calidad, tienen que ver este video, que está captado desde diferentes ángulos y hecho un montaje impresionante. También les recomiendo que vean este video de un megamix que incluye muchísimas canciones de Madonna. Yo la primera vez que lo escuché quedé impresionado por el gran trabajo que hizo este DJ. Y antes de que se me olvide, la gira Celebration me está recordando bastante a la gira Down World Tour. Me trae algunas memorias de ese tour. La escenografía, la forma en que avanza el tour, las canciones, hay algo que me recuerda bastante a esa gira. ¿Qué opinan ustedes? ¿A qué gira se parece esta? ¿A cuál les recuerda? Y también los quiero invitar a escuchar, esta es una primicia, la radio Wikidona, una radio online que está sonando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con las 100 canciones más escuchadas de la reina del pop, incluyendo colaboraciones. Ahí tenemos a Britney Spears, Lil Wayne, Dua Lipa, Sam Smith, The Weeknd. Tenemos una cantidad enorme. Radio Wikidona. Después Cher volvió a mencionar a Madonna cuando le preguntaron sobre el uso de su voz con inteligencia artificial, y ella comentó que no estaba de acuerdo en que se hicieran covers con su voz porque había hecho esta inteligencia artificial un cover de ella cantando La Isla Bonita. La Isla Bonita. Y ahí nuevamente mencionó a Madonna. Y recuerden que se pueden hablar muchísimas cosas negativas sobre Madonna, pero si nos enfocamos en las cosas positivas, podemos pensar que es una artista de 40 años de carrera que nos está dando un show a sus 65 años, dando lo máximo de sí. Eso es algo muy admirable. Y bueno, comenten de qué país están viendo este video, escuchando este podcast, como quieran llamarlo, para saludarlos. Y si este video te gustó, dale like, comenta, participa, suscríbete y activa la campanita. Wikidona, la primera universidad de Madonna en YouTube. Muchísimas gracias a los suscriptores. Hasta el próximo video.